que existe una polarización importante sobre las elecciones de Estados Unidos, sobre esta proyección que hacen los medios, ¿no? CNN, NBC, todos estos medios de comunicación. De hecho, justo vi que había muchos medios de comunicación, el propio sábado empezaron a decir que ya era prácticamente un hecho que Biden ganaba la elección, pero lamentablemente empezamos con estos posicionamientos de no es oficial, y muchos de estos medios también tuvieron que salir a justificar que habían dicho y por qué decían que Biden era el ganador, porque fue una controversia importante. Entonces, ¿cómo entendemos, profe, esto que ocurre en Estados Unidos cuando es un sistema electoral con el que muchos no estamos familiarizados en Estados Unidos? Sí, bueno, mira, Meme, primero recordarle a la gente que en Estados Unidos realmente no existe la votación popular directa, que generalmente las personas de a pie por quienes salen a votar son por los electores de su propio estado. Cada partido, tanto el demócrata como el republicano, selecciona a la figura que se llama electores. Estos electores son los que van a conformar una cosa que se llama el colegio electoral. Ese colegio electoral cuenta con 538 votos, de esos, o 538 electores, para que quede claro. Esto es exactamente proporcional, Meme, a la demografía de los estados, pero también a su representación en el Congreso, más 100 miembros del Senado, más 3 electores del Distrito de Columbia. Tú recordarás que la Cámara de Representantes tiene 435 diputados, que el Senado tiene 100, y bueno, el Distrito de Columbia tiene 3, es una cuestión excepcional, es el Distrito Federal de allá, ¿no? Washington, D.C. Entonces, este colegio electoral, con sus 538 electores, se distribuyen proporcionalmente como están en la Cámara los estados en función de su demografía, de tal suerte que un estado portentoso y poderoso como California tiene 55 electores, un estado también gigantesco como Texas, que por sí solo podría ser un país y tendría una economía parecida a la de España, y California parecida a la de Francia, solamente los puros estados, tiene 38 electores, igual Florida tiene 29, que, ojo, pasando esta elección, ya va a subir a 31. Por la demografía justamente. Nueva York también tiene 29, o el caso de Illinois o Pensilvania, que tienen 20 electores, Ohio tiene 18. Entonces, la votación es indirecta porque realmente la gente va y vota por esos electores, por los que viven en California, van y votan por los 55, a los 55 electores le van a decir, oye, yo quiero que cuando vayas a votar, votes por Biden. Sí, es una indicación que le da nosotros, los votantes de a pie, a los electores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existe, con excepción de 2 estados, un estado que se llama Maine y otro que se llama Nebraska, que ahí se reparten, digamos, los votos, los electores de forma distrital. Ahí sí ahora sí que se reparten las ganancias, los contendientes, en caso de que uno no gane todo. En todos los demás, en los 48 estados de Estados Unidos, the winner takes all, el ganador lo toma todo. De tal suerte que así yo le gane por 5,000 votos a Juan Pérez en California, al otro Mexican American, por cierto, que yo le gane por 5,000 votos, yo me quedo con con los 55 votos del colegio electoral de todo California. No es que me vayan a dar 30,000 y 25 al otro, sino el ganador lo toma todo. Ya decía yo, excepto en Nebraska y excepto en Maine. Pero existen estados pequeñitos, como las Dakotas, Dakota del Sur, Dakota del Norte, que también llegan a tener 3 o 4 electores. El mismo Maine solamente tiene 4, en Nebraska tiene 5. Distrito de Columbia tiene 3. Entonces, por ejemplo, Nevada, que también es relativamente pequeño, solamente tiene 6 electores. Entonces, vas ganando, en las elecciones, vas ganando estado por estado. Y entonces aquí lo curioso, Meme, que la fórmula de ese colegio electoral hace que puedas perder el voto popular, pero ganar el colegio electoral, como le pasó a Donald Trump en 2016, que realmente le fue ganando por ejemplo, entre Michigan, Wisconsin y Pensilvania, la elección pasada, se dividió entre 70,000 votos la diferencia, dividió entre 3, o sea, ganó como por 20,000 en cada uno de los estados, pero ganó los 46 votos en el colegio electoral que le permitieron rebasar y dejar por mucho a Hillary Clinton. Ahora, lo que le sucedió es que
pues perdió Wisconsin, perdió Michigan y perdió también Pensilvania, que fue así en una voltereta espectacular como de Mundial de Fútbol que le dio Biden. Por esto que veníamos advirtiendo en mi canal, bueno, lo venía advirtiendo en muchas otras participaciones que he tenido, y lo vienen advirtiendo otros expertos también, Meme, el tema de que por la pandemia, esta es una variable interviniente, por la pandemia hay 3 formas de votar en Estados Unidos, no por la pandemia, sino hay 3 formas históricas de votar en Estados Unidos. Una de ellas es el voto anticipado en urna. Allá se abren las urnas desde 22 días antes y tú puedes ir a empezar a votar físicamente. Dices, hoy no hay fila, como cuando vas a las tortillas, hoy no hay fila, déjame voy, voto, aprovechando que no hay tanta gente. Pero si te da miedo por el coronavirus, ahí fue la variable interviniente. Entonces, tú puedes votar por correo postal. Históricamente, la regla electoral o la ley electoral dice, tienes que justificarlo muy bien. Y eso justificarlo muy bien es porque te cambiaste de ciudad o porque estás enfermito o por X o Y. Entonces mandas tu voto por correo postal. Y la tercera forma es la forma clásica, que es tú haces el primer martes de noviembre de cada 4 años, depositas tu voto por congresista, por senador, por gobernador, si aplica el tema del gobernador, por vicepresidente y por presidente. En este caso, ¿qué es lo que le pasa a Donald Trump? Que generalmente parece nada, pero mira, igual como los panistas aquí, que son todos cuadrados, todos religiosos, todos mochos, mojigatos, hipócritas, están los otros, los priistas, o están los morenistas, que parece que no, Meme, pero el hecho de que votes por alguien también habla mucho de cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Entonces hay un modo de ser dependiendo de la opción por la que votas. Finalmente la gente trata de votar por quien más se identifica. En Estados Unidos los republicanos serían como los panistas de acá. Sería la derecha y la ultraderecha. Son más cuadrados, son los que no se ponen mascarilla, son los que de plano dicen que el COVID es una broma, tienden a ser más supremacistas, más racistas, más xenófobos, más nacionalistas, más antiinmigrantes. Y estos, el día de la elección, son como más cuadrados, entonces ellos van y votan directamente en urna. Pero los demócratas, que son generalmente los de las costas, desde Seattle hasta Los Ángeles o hasta San Diego, y desde Detroit, desde Delaware, Vermont, allá arriba, en la costa este, hasta más o menos Georgia, tienden a ser más open, ¿no? Entonces, los que votan por la opción demócrata, pues tienden a ser como más tirados al globalismo, más al internacionalismo, más relajados, entonces ellos sí van por más abiertos, entonces ellos sí van por las opciones de votar por correo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué la elección se presta para esta polémica? Bueno, pues porque fue muy espectacular la manera en la que la cantidad de republicanos que fueron a votar el día de la elección sin tenerle miedo al COVID, emitieron su voto por Trump, y después, cuando empezaron a llegar los votos por correo postal, son más abrumadoramente demócratas. Y por eso es que se vio como la voltereta. Pero esto le fue sirviendo a Donald Trump para justificar y para decir, yo iba ganando, me están cometiendo fraude y ya, que se paren el conteo de votos. Yo la verdad, Meme, estaría con Trump en una sola cosa, en la elección de Pensilvania. En la elección de Pensilvania, porque estadísticamente es muy difícil que yendo 14 puntos porcentuales arriba, te den la voltereta, en el sentido de que es muy difícil, tú te puedes recuperar de ir perdiendo 3 o 4 puntos y que con el recuento de los votos que van llegando le alcances a dar la vuelta al que te va ganando por 4 o 5 puntos. Pero en un estado, por ejemplo en Michigan, lleva 8 puntos porcentuales de ventaja y el día de la elección por la noche, y en el caso de Pensilvania llevaba 14 puntos porcentuales. Es muy difícil, estadísticamente, bueno, quien se dedica a la estadística te lo podrá decir, es muy difícil que te den la vuelta. De ahí en fuera, en todos los demás estados, a mí sí me parece que aplicó mucho este fenómeno que veníamos advirtiendo, y alguien a quien yo leía mucho y estuve muy pendiente de sus declaraciones, era el mismo Bernie Sanders, que lo estuvo explicando con peras y manzanas desde julio. Él desde julio vislumbró que Trump no iba a reconocer la elección, que Trump se iba a valer del coronavirus para aprovechar que iba a haber un récord de votos por correo y de voto en urna anticipados, y que iba a decir que iba a empezar a ganar, iba a empezar ganando la elección en la noche del 3
Dice, pero el día 4 no va a haber reconocimiento, se van a seguir contando. Y luego otra cosa que yo le venía diciendo a la gente, nomás que a veces la gente lo toma mal, que el sistema electoral de México es mucho más moderno, mucho más confiable y mucho más ágil que el de Estados Unidos. El sistema electoral de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, de Argentina es más moderno, meme, que el de Estados Unidos. Estados Unidos se sigue manejando de una forma muy arcaica, a pesar de que es la potencia mundial que gasta 700 mil millones de dólares en armamento al año y en las cuestiones militares. Para la cuestión electoral están pues medio en pañales en comparación con los sistemas modernos de América Latina. Quizá porque allá tienen más confianza a la palabra y acá estamos más desconfiados porque ya estamos curtidos, ¿no? Estamos curtidos en cuanto a que sabemos cómo se les rascan los del PRI y del PAN. Históricamente los del PRI, después el PAN les aprendieron las mañas y los superaron a sus maestros del PRI y quedamos curtidos. Y igual en América Latina, ¿no? Por eso tuvimos que mejorar y agudizar e invertirle en tecnología electoral. En Estados Unidos no. Por eso es que hay, pues literal, sí se presta para que los muertos puedan votar. Sobre todo puede llegar la invitación del voto, la solicitud del voto a casa de alguien que ya haya fallecido en la Florida y mandarse el voto y luego, por ejemplo, no te ponen el líquido violeta que te ponen aquí en México y que ya no se te quitan todo el día o en 2, 3 días, allá te dan una estampita que te la pones en el pecho. Entonces, pudiera haber se puede prestar para estas malas interpretaciones. Así que la polémica se da por esta espectacular voltereta en cada uno de los estados, en donde, como te decía, tú puedes ganar por 5, 6 mil o 10 mil o 12 mil votos y ganar todos los votos del colegio electoral, y eso en el plano del colegio electoral, pues obviamente se abre una gran ventaja, porque mira, si Joe Biden está ganando con 74 millones y medio y Trump ya tiene 71 millones de votos, y luego salen los que aplauden a Biden a decir, wow, es el hombre más votado de toda la historia de Estados Unidos. Pues claro, nunca antes en la historia de Estados Unidos había habido tanta población estadounidense. Es decir, el crecimiento demográfico es proporcional a la cantidad de gente que está inscrita en el padrón electoral y también es proporcional a la cantidad de gente que participó, 67% más o menos, 161 millones de personas. Es obvio que Biden iba a ser el más, o sea, no solamente Biden, el que ganara iba a ser el más votado de la historia. De hecho, Trump sería el segundo hombre más votado en toda la historia de Estados Unidos, en toda la historia, por encima de Obama en el 2008 cuando ganó esa histórica elección que tuvo 69 millones de votos. Entonces, pero eso no se ve reflejado en el colegio electoral. En el colegio electoral, 290 contra 214 parece una megapaliza, pero es como está estructurado el sistema electoral de allá. Ahora, ¿existe alguna posibilidad que en esta reunión, la famosa reunión del 14 de diciembre, ellos se dé alguna votación distinta? ¿Existe alguna posibilidad que digan, no, sí hay hay más de 270 votos proyectados para Biden, pero no me importa, yo quiero votar diferente y que gane de alguna manera Trump? ¿O únicamente estamos esperando que este 14 se formalice lo que los medios proyectaron? Mira, es una pregunta bastante brava, bastante compleja de responder, porque sí hay dos formas de que Trump todavía le pueda arrebatar la victoria a Biden. Se antoja remota, se ve difícil, pero sí se puede. Mira, a estos electores hay un mandato. El mandato es que tú, elector, tú, Meme Yamel, que fuiste seleccionada por Arizona, por tu gente, y que eres eres uno de los 10 votos electorales que está registrada y todo, y vas a votar, tú tienes que ir a votar por el que la gente te haya indicado, por la que la gente en tu distrito, el distrito o el condado que representas te haya indicado. Si allá ganó Biden, entonces la gente te indica a ti, elector, que tienes que ir a votar el día que tengas que votar el 14 de diciembre, tienes que ir a votar por Biden. Si te dijeron Trump, tienes que ir a votar por Trump. Ahora, te voy a ser sincero, en 58 elecciones presidenciales, que son más o menos desde que se fundó la patria, Estados Unidos, hasta la fecha, van más o menos 58 elecciones presidenciales, se han girado 23,000 votos electorales en estos términos que hemos estado explicando, y ha habido 156 electores que se han atrevido a votar en contra del candidato que le dijo su gente de su condado. Pero para su fortuna, han medio pasado desapercibidos porque no han modificado la elección. ¿Cuándo se podría modificar? Se podría modificar cuando quedan muy reñiditos. Por ejemplo, en la elección de Al Gore contra George W. Bush,
ahí sí quedó más o menos pegadito. De hecho, tan pegadito que Bush alcanzó a ganar con 271 votos. Ya sabes que para ser presidente tienes que llegar a 270, que es el 50% más uno de los 538. Bush tuvo que ganar con fraude Florida, porque ahí gobernaba su hermano, y le dieron finalmente las cortes y el gobierno de Florida la victoria en el año 2000. Alcanzó apenas el 271 y Al Gore se quedó como en 264. Entonces, ahí sí, si por ejemplo 7 u 8 electores hubieran dicho, hubo conflicto de interés porque justamente el gobierno del hermano del candidato le declara ganador cuando la diferencia es de menos de 500 votos, con las debilidades que ya te platiqué, en ese sentido pudiera ser polémico. O sea, legalmente lo pueden hacer, constitucionalmente no hay una traba para que no lo hagan. Sí puede pasar, o sea, esto puede pasar. No ha pasado en mucho tiempo y no ha pasado en situaciones muy relevantes, pero pueden hacerlo. Es que la Constitución, Meme, no aborda el tema de la conducta de los electores. También a veces se les dice disloyal electors o electores desleales o infieles, ¿no? Más que infieles suena más a romance mal habido. Pero vamos a decir electores desleales porque no votan por el que la gente les indicó. Pero en toda la historia de Estados Unidos solamente 156 ha pasado esto. De hecho, en 2016 hubo 10 personas que se rebelaron contra Trump, que decían, ¿cómo este loco puede ser del mismo partido republicano, que terminaron votando a favor de Hillary, pero era tanta la diferencia de votos que al final pues fue irrelevante? Entonces, varios estados, para evitar que los electores, es que fíjate, a los electores en realidad, su figura de origen es una figura para obedecer órdenes sin raciocinio propio. Entonces, los electores que han votado en contra de lo que les dice la gente es que dice, bueno, si a mí constitucionalmente no me obliga a nada, yo voy a votar al final por el que yo quiera. Pero bueno, no ha pasado. Pero para evitar eso, Meme, hay 32 estados de Estados Unidos que ya han legislado para que a fuerzas sus electores voten por el que les dice la gente. Y la Corte Suprema, como no está esto estipulado en la Constitución, la Corte Suprema se pronunció a favor de estas leyes y dice, sí, el elector debe votar como le dicta la gente de su estado. Entonces, ahí tienes que dentro de esos 32 estados más representativos, pues sí tienes a Arizona. Hay 32, pero yo no me voy a mencionar a los que son bisagra porque son los estados clave que nos interesa saber si pudiera revelarse, si pudiera haber la rebelión de la granja. Está Arizona, bueno, también está Colorado, que no es bisagra, pero pues es California. Está también Florida, tenemos a Nevada, que también fue muy polémica, Michigan, Minnesota y por supuesto Wisconsin. O sea, dentro de los 32, en estos sí les dice, por ley estatal, le dice, tú elector tienes que votar por el que te haya indicado la gente. Nada de sorpresitas. Pero ¿qué crees? Y yo por eso les vengo diciendo a mis colegas del CIDE, de la UNAM, de la UDG, de todas las universidades, no estén fregando con que son expertos en política exterior y estén jodiendo que López Obrador no sabe de política exterior. Imagínate, creen que saben más que el presidente, cuando el presidente es el hombre más informado de este país, pues, que se tiene que anticipar a felicitar a Joe Biden como la prensa chayotera. Digo, de los chayoteros no me extraña porque finalmente reciben chayote de los empresarios y de los grupitos de poder fáctico empresariales y de las televisoras que están ideologizadas a la derecha para fastidiar al presidente. Pero luego estos académicos espurios que también vienen a alinearse muy modositamente porque están enojados por el tema de los fideicomisos, salen a decir sí, y les salen a decir eso a los estudiantes, que es lo peor. Y luego los estudiantes ahí van bien orgullosos porque su profe les dijo en el aula que el presidente es un tonto porque no reconoció ya a Biden cuando el presidente estaba haciendo algo más urgente, que es la inundación de Tabasco, y que además me gustó mucho cómo les paró la boca en seco. Es que mira, cuando digo que es el más informado, y hoy García Soto, el chayotero del Universal, escribió un artículo casi pendejeando al presidente, diciendo es que por ignorancia de cómo se maneja el sistema electoral de Estados Unidos, no hay un hombre, ni siquiera los académicos, ni una mujer en este país más informados que López Obrador. Y te voy a decir por qué. Además de lo que ya te expliqué, Trump pudiera anular las elecciones en algunos estados. ¿Por qué razón?
Si las legislaturas de mayoría republicana en estados bisagra utilizan su autoridad constitucional federal y nombran listas por separado de electores para sustituir a los electores certificados por las autoridades estatales con electores que voten contra sus estados, adiós. O sea, Trump podría convencer a las legislaturas de Michigan, de Wisconsin, que son las que tienen mayoría republicana, Arizona mismo. En Nevada, aunque el gobernador es demócrata, también tiene mayoría en las asambleas y las cámaras, los congresos de los estados tienen mayoría republicana. Y el Congreso sí está facultado, a pesar de que tengan leyes. Es decir, tú elector no puedes votar por alguien que no te indicó tu gente, pero yo congresista, con mi mayoría, puedo sustituir a todos esos electores y puedo poner a otros electores. Y esos electores sí podrían decir, atendiendo a las razones de seguridad nacional o atendiendo, y van y votan por el presidente. Entonces, esa posibilidad remota nunca ha sucedido, pero constitucionalmente no hay impedimentos, ni siquiera la Corte se ha pronunciado al respecto y es jurídicamente posible. Nosotros sabemos que Trump es combativo y ahí te va otro dato, nada más para que los chayoteros cierren el pico y que quieran pendejear al presidente. Pues aquí estamos los académicos que tenemos un poco de razón y de sentido de justicia para decirle, pues los que están pendejos son ustedes, porque el presidente sí está informado de estas cosas. O sea, si yo, Jesús López, ciudadano de a pie, estoy informado de estas cosas, ¿tú crees que el presidente López Obrador no evaluó todos los escenarios antes de salir a tomar la decisión? Si por eso se tardó. Entonces, si Trump, ese es el otro dato, si Trump es Trump y llegó a la presidencia de Estados Unidos, a pesar de que todo el mundo lo descartábamos hace 4 años, es porque Trump se curtió en los tribunales, meme. Trump ha disputado 4,070 litigios en las cortes de Estados Unidos, desde las cortes estatales hasta las cortes federales. Sí, y casi en todas ha ganado. Creo que ha perdido nada más el 10 o el 15%. Entonces, a base de estar litigando en las cortes, el tipo mismo lo dijo así abiertamente hace 6 meses, que casi le deberían dar un doctorado porque él conoce de los litigios en Estados Unidos, en las cortes, desde las estatales hasta las federales, y él se siente cómodo en las cortes. Esto que va a pasar apenas con 2 meses que tiene para echarle ganas a la onda ahora que es presidente, y un mensaje muy claro lo acaba de mandar al destituir al jefe del Pentágono, es decir, tengo las riendas yo del poder. Si él se va a las cortes federales, él es feliz ahí. Y ahora tiene una ventaja, que es la tercera vía por la cual sí pudiera suceder una sorpresa. No ha sucedido hasta este momento, pero meme, seamos honestos, con Trump han pasado cosas surrealistas que no pensábamos que iban a suceder, ¿no? Este señor ha aprovechado todas las lagunas que ha podido aprovechar. El tipo es una mente brillante, la verdad. Es maquiavélico y es brillante y es empresario que se sabe mover bajo presión y en leyes de costo-beneficio. O sea, ¿qué me da más beneficio al menor costo y sobre eso? Entonces, ¿cuál es la otra? La más sencilla, él acaba de nombrar en su cuatrienio a 3 de los 6 jueces conservadores en el Tribunal Supremo de Justicia y hay mayoría de conservadores porque son 6 jueces conservadores contra 3 liberales con la muerte de la jueza Ginsburg. Entonces, por eso él se apuró a nombrar a esta Amy Coney Barrett y lo dijo abiertamente, necesitamos asegurar la mayoría de conservadores en el Tribunal Supremo porque uno no sabe si la elección termina en el tribunal y necesitamos que nos echen la mano. O sea, ni siquiera lo dice, ni siquiera es que lo maneje en secreto, lo dijo abiertamente. Entonces, el tipo lo ves jugando golf, lo ves relativamente tranquilo porque pues está, digamos, en su lodo, pues, ¿sabes? Ahora, tengo que preguntarte, con este escenario me has puesto las últimas 2 preguntas porque sé que ahorita tienes programa en tu canal de tu profe de Real, que yo los he recomendado ampliamente porque justo son estos análisis los que hacen falta. Y ahí te va. Primera pregunta, así como de trivia. Con este escenario, ¿no? Hoy leo que William Barr, el fiscal general de Estados Unidos, autoriza a los fiscales federales a investigar las acusaciones sustanciales de irregularidades en la tabulación de votantes y votos, pero de hecho hace como la acotación de no perseguir afirmaciones fantasiosas o descabelladas. Entonces, eso, y con lo que me acabas de decir que Trump es alguien que sabe muy bien el tema de los litigios, ¿qué tan probable, qué tan posible es
que en algún punto esto que autoriza el fiscal general de Estados Unidos y con la experiencia que tiene Trump se vea un escenario que le beneficie, aunque los votos aparentemente, o sea, por lo que estamos viendo, no le benefician, aunque vemos que el colegio electoral con los 270 votos pues no los ha alcanzado, no los alcanza de hecho. Entonces, ¿qué tanto le beneficia? Y aún hay que decirlo, Trump todavía va a ser presidente al menos de aquí a enero, entonces todavía tiene posibilidad de hacer órdenes ejecutivas. Hoy realiza un cambio importante en el Pentágono, algo que no se había visto en Estados Unidos con alguien en su situación, con un presidente en su situación, de hacer cambios de último minuto, siendo que ya prácticamente se vislumbra o se proyecta que va de salida. Entonces, ¿a qué nos arriesgamos con un Donald Trump que está jugando las últimas cartas que tiene, está jugando en las condiciones más extremas para intentar quedarse como presidente? Mira, no sé, ojalá no suene tan fuerte la analogía, pero un animal cazador nato, acorralado, es cuando se convierte en lo más peligroso que pueda haber en el reino animal. Y Trump se comporta como un animal cazador natural. Si lo acorralan, él se va a tirar manotazos para donde sea, y por el tamaño y la fuerza que tiene Estados Unidos y por el poder concentrado que todavía tiene Trump, porque mira, aunque republicanos como George W. Bush, que ya está en su última etapa de su vida, lo hayan ya reconocido, o Condoleezza Rice, ya no son republicanos significativos, pues ya no tienen poder en la cúpula del Partido Republicano. Porque hoy los chayoteros también salieron a decir en sus propios medios, en Milenio, en el Universal, en Excelsior, es que hasta figuras gigantescas como Condoleezza Rice y como George W. Bush ya reconocieron también a Biden. Pues sí, ya lo reconocieron, pero ya no, ellos ya no son relevantes, ya no tienen el peso que tenían antes en el Partido Republicano, y los mandos importantes del Partido Republicano y del gabinete actual del gobierno de Estados Unidos siguen estando del lado de Trump. Ya se están cada vez más están apareciendo voces a favor de Trump que no reconocen la elección de Joe Biden. El mismo fiscal Barr, si bien es cierto, pues que es alguien a quien Donald Trump puso ahí, lo aprobó el Senado. Mira, Trump o el Partido Republicano con la fuerza electoral de Trump, que basta decir otra cosa, meme. En el año 2016, Trump tuvo 62 millones de votos. Ahora sacó 71, casi 9 millones de votos más. Hubo 11 elecciones a gobernador en disputa. De esas 11, el Partido Republicano ganó 8. Los demócratas nada más ganaron 3. Los republicanos van a tener ahora más asientos y van a tener más lugares en la Cámara de Representantes de los que tenían en la legislatura pasada. Y en el Senado parece que van a conservar la mayoría. Entonces, Trump está jugando y lo está haciendo bien, pues porque él finalmente a eso se dedica, a polemizar. Dice, ¿cómo es posible que hayamos arrasado en las gobernaturas, que hayamos arrasado, o que si no arrasamos en la Cámara de Representantes, pero tenemos más votos que en la legislatura pasada, y que nos vamos a quedar con la mayoría en el Senado? ¿Cómo es posible que nada más yo haya perdido? Si los números del Partido Republicano fueron espectaculares en esta elección con respecto a la anterior, tanto a la intermedia, que fue un desastre, como a la de hace 4 años. Entonces, con esto que me comentas, pues William Barr finalmente le está abriendo la puerta a que se investigue de fondo para que justamente estas lagunas del sistema electoral estadounidense, una de dos, o se descubran que sí están muy perforadas y que sí son muy manipulables y que sí son muy vulnerables a un voto, porque sabes también que salen a presumir, pero los mismos chayoteros que aplauden a Biden aquí en México, asociados con sus pares allá en Estados Unidos, que las posibilidades de un fraude electoral en Estados Unidos son del 0.0006% a nivel federal, y que a nivel estatal es de 0.0004%, o sea, imposible hacer fraude. Pero no hay tecnología, se les va el rollo en el conteo de votos. Allá los homónimos, tú, por ejemplo, yo que soy Jesús López Almejo, en un lugar puedo ser Jesús L. Almejo y votar, y en otro lugar puedo ser, por lo menos a nivel federal, puedo ser Jesús López Almejo y votar otra vez. Al final de cuentas, nada más me quito la calcamonía y puedo volver a hacerlo. Entonces, algo importante que me parece que es un gran avance de que Trump esté ahí con la soga en el cuello, meme, es que si William Barr, que es la máxima instancia ahora para hacer investigaciones a nivel federal,
va a descubrir que está o muy poroso el sistema electoral de Estados Unidos, y eso va a obligar a que se haga una reforma electoral que ya la necesitan para dar certeza jurídica y fortalecimiento institucional al proceso. Porque, ¿sabes algo, Meme? En un país en donde hay más de 19 millones de armas circulando, hablo de millones de armas y además de largo alcance, de grueso calibre, y en donde además la cultura de la militarización está a flor de piel, se vive sobre todo en los estados del centro, los estados republicanos. Lo único que te puede garantizar que no haya una guerra civil, que ni Dios lo permita, porque ahí están gruesos en armamento, y la guerra civil de 1861 a 1865 es el evento en donde más estadounidenses han muerto en la historia de la humanidad, más que en todas las guerras que participó Estados Unidos, y que siguen conservando ese gran poder autodestructivo, y que una guerra civil podría ser muy salvaje y muy sangrienta. Lo único que les puede garantizar la coexistencia pacífica a posiciones que cada vez se polarizan más es el fortalecimiento institucional. Entonces, de esto tienen que sacar una reforma electoral que les garantice la coexistencia pacífica. De lo contrario, esto es nada más el comienzo de lo que el trumpismo como movimiento posterior puede estar impulsando. Y ya para terminar, profe, que gracias por la explicación. Estoy leyendo aquí los comentarios, como por ejemplo el de Vanessa, ¿no? Que dicen que le encanta escuchar al profe. Acá vemos que hay todavía comentarios donde dicen, en otros canales están diciendo que quitaron Pensilvania a Biden. Aquí dicen, se necesitaba que hicieran eso los demócratas para agarrarlo con las pruebas, dicen acá. Veo muchos aquí, dicen, muchos dirán que Trump cosechó lo que sembró, es cierto, pero es un hecho que el señor logró la segunda mayor votación en la historia de los Estados Unidos. Está muy cañón siendo Trump. Y veo comentarios similares, pero con esta pregunta quiero cerrar y con esta reflexión final quiero cerrar, profe, que es justamente a quién han celebrado los mexicanos, no todos. Hablo de la oposición mexicana, hablo de personajes como Ricardo Anaya, Kenia López Rabadán, que incluso se atrevió a pedir perdón en nombre de Andrés Manuel López Obrador. Ya ven otro presidente más inteligente, dijo la senadora panista, y veo así varios personajes posicionándose, Lili Telles, ¿no? Diciendo que por fin que ella, a nombre, ¿no?, de la comisión internacional en el Senado, bla, 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 yo decía, no, bueno, Biden seguro ya puede dormir tranquilo después de que lo felicita Lili Telles. Y así varios personajes, pero no sé, encaminados a quién han felicitado cuando hablamos de un Biden que es, pues, pro-guerra, ¿no? Que vemos a una Kamala Harris que también es pro-guerra. Vemos que este tema aparentemente, he escuchado análisis económicos de Lassen y dicen que lamentablemente la economía de Estados Unidos, la recuperación económica, ellos bien podrían estarla basando en la guerra, como ya es cultura prácticamente en Estados Unidos. Y en el caso de Kamala Harris, ella votó en contra del TEMEC. Entonces, ¿a quién están felicitando los, no sé si llamarlos demócratas en México, que no votan allá, o no sé si quieren irse allá, pero ¿a quién están felicitando estos personajes? Mira, Meme, si entre tu audiencia hay gente que me conoce, sabrán que yo he sido muy crítico de Donald Trump. Yo soy crítico de Donald Trump. Los 4 años de su administración he sido muy crítico. Pero el ser crítico de alguien no me ciega o no me cega para ser objetivo. Y para hacer un ejercicio de objetividad, o por lo menos, Meme, si la objetividad no existe, de honestidad intelectual, me puse a contrastar números para que las opiniones no sesguen, ¿no? Entonces, Obama tuvo 8 años de guerra, eso es un hecho. Y no solamente no pudo quitar a las tropas de Afganistán y de Irak, sino que además envió 130,000 tropas más, algunas de las cuales se fueron a Siria. Entonces, siendo Obama presidente, siendo Obama Premio Nobel de la Paz 2009, que en realidad le dieron el premio Nobel pues por legitimar el premio, ¿no? Un negro que llegaba por primera vez a Estados Unidos a ser presidente, pero que después el señor incrementó los presupuestos de guerra a 700,000 millones de dólares, 735,000 millones de dólares en el año 2015, atacó o aprobó ataques a Yemen, aprobó ataques a Pakistán, el de Osama Bin Laden, y que mataron a muchas personas inocentes, a niños, a nietos del señor, 50 y tantas personas que ni la debían ni la temían y decían, fueron daños colaterales, al más puro estilo sicariato. También en Siria, ya dijimos Afganistán, ya dijimos Irak, y además
también estuvieron presionando muy fuerte a Irán, hasta que Irán sacó los dientes y le dijeron, bueno, vamos a hacer un tratado para que nos prometas que no vas a seguir enriqueciendo uranio a más del 4%. Entonces, por el contrario, pues tienes a un Trump grosero, políticamente incorrecto, sí racista, pero no hizo la guerra, no declaró la guerra en cuatro años. Ahora, tampoco es un santo. Sí aprobó los golpes de Estado en Bolivia y en Venezuela, nada más que se le cebaron. Pero no es una declaración de guerra que tengas que ir al Congreso, que el Senado te apruebe la guerra, porque te aprobarían presupuesto. También es cierto que en cuanto a deportaciones, con todo el argumento que dicen es que Obama deportó criminales y bla, 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 Obama llegó a deportar 5 millones de personas en sus dos administraciones. En promedio expulsaba entre 300 y 400 mil personas. En el caso de Trump, entre 175 y 215 mil. O sea, Obama supera por mucho, año por año, así año contra año, las deportaciones versus Trump. Y luego, otra cosa bien importante, que luego también dicen, es que bueno, Trump no se quería meter en broncas con el Congreso y el tipo era un dictador porque gobernaba a punta de órdenes ejecutivas. Bueno, incluso también en eso, Obama aprobó 276 órdenes ejecutivas y Trump únicamente 176. La gente dirá, bueno, él lo hizo en 2 administraciones Obama y Trump apenas en una. Lo cierto es que en la primera administración Obama hizo la mayor cantidad de órdenes ejecutivas. Y luego en el tema de la brutalidad policíaca, que fue un tema que se le salió de las manos a Trump cuando le hicieron, cuando hubo toque de queda en 50 ciudades en Estados Unidos por el tema de George Floyd. Te digo, objetividad, sin cargarle dados a nadie. En los mismos números con información del gobierno de Estados Unidos te lo dicen. En promedio, contrasté a Bush, a Obama y a Trump. Los números más o menos de muertes de negros a manos de policía, de la policía, de los 18 cuerpos policíacos que existen en Estados Unidos, eran aproximadamente de entre 150 y 185 en las dos administraciones de Bush, de Baby Bush. En el caso de Obama, aumentó hasta 450, 435 por año en promedio. Y volvemos nuevamente a Trump y se disminuye la brutalidad policíaca entre 215 y 250 personas por año. Entonces, siguen siendo muchísimas muertes, no deberían ocurrir, pero si ocurren o si ocurrieron por la cultura que existe allá tan violenta y también que la policía es muy racista y también es muy intolerante, pero también tiene sentido porque una quinta parte de la policía en Estados Unidos son veteranos de guerra, que ya participaron en batallas en el extranjero y vienen, no tienen trabajo, los agarran los cuerpos policíacos y pues los policías militares pues son bravos, pues. Pero